Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Se te ve el plumero. Hoy tenemos un actor, cantante muy especial. Lo tenemos aquí a Christian Meyer. ¿Qué tal, Christian? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo te va? Un saludo muy grande a toda la gente de Se te ve el plumero. Muy bien, gracias. Bueno, para comenzar la entrevista, eh, regresas ahora con tu quinto álbum, Mm. que se llama He vuelto a casa, que ha sido producido en pandemia, ¿verdad? ¿Ha sido compuesto en pandemia? Sí, ha sido compuesto en pandemia y probablemente preproducido, ¿no? Porque sí, la grabación ya se hizo un poco casi ya saliendo. Se hizo durante el año 2000, a finales del 21 y 22. Bien, muy bien. ¿Y cómo fue ese proceso de creación? Pues mira, des- cua- en el año 2020 se para todo, todo el mundo se queda encerrado en casa y claro, empezamos a aflorar un poco orgánicamente el ADN que cada uno tenía, ¿no? Sí, sí, Cada sí. uno empezó a aflorar el suyo. En mi caso, empecé a escribir canciones otra vez porque tenía el tiempo para hacerlo, porque Ujú. no tenía ningún plan a mediano plazo de volver a la actuación porque el mundo estaba cerrado. Y entonces empecé a escribir canciones y empecé a escribir poco a poco. Y cuando terminó la pandemia, me di cuenta que tenía una cantidad de demos y de maquetas que dije, ¿qué es lo que voy a hacer con ellas? Dije, no, quiero grabarlas y quiero volver pues a la industria musical, que es lo que me inició a mí en el arte hace muchísimos años. Y dije, quiero volver a grabar un álbum, porque además el álbum trataba un poco de eso, de lo que sucedía conmigo en esos tiempos de pandemia o de lo que había sucedido en los últimos años. Y para mí fue muy importante, pues plasmar eso, entrar al estudio y hacer este álbum y regresar y empezar a lanzarlo y hacer la promoción y empezar de nuevo los conciertos y retomar un poco lo que había dejado, pues, en pausa hace 20 años atrás. Claro, claro, por lo visto a vos te sirvió y te fue muy productivo el tema de la pandemia, que quizás a todos por ahí nos estabilizó y lo pudiste aprovechar precisamente y seguro que se te habrán venido un montón de ideas al no estar ocupado en otras cosas. Bueno, como te digo, a mí como a todo el mundo, ¿no? Porque a Claro. algunos también les ha venido la idea de matar a su pareja dentro de casa también. Entonces, claro, Es en mi caso, verdad. música. Sí, te cuento que yo desde mi casa, de mi edificio, se veía camiones de mudanza cada rato, o sea, Claro, claro, siempre salía uno, ¿verdad? tal cual, tal Sí, cual, tal cual. ¿Y en qué ciudad fue producido y grabado el álbum? en Los Ángeles, en Los Ángeles. Yo vivo en Los Ángeles hace 5 años y Ajá. ahí fue donde me agarró la pandemia. Me acababa de mudar, así un año antes, y ahí fue donde lo escribí. Coincidentemente, el productor también era un productor que está basado en Los Ángeles y fue a él a quien le mandé las maquetas y los demos y él me dijo, pues hagamos este álbum acá y se grabó íntegramente en Los Ángeles con los músicos que estaban allá. Ah, súper bien, súper bien. ¿Y cuál fue el primer sencillo de Vuelto a casa? El primero fue Deja Vu. Deja Vu fue el primero porque además fue la primera canción que escribí Ujú. y la sensación de déjà vu fue la que de alguna manera trazó la línea y el camino de lo que sería la temática del disco, y Bien. de toda la etapa que vendría después. Esta sensación de sentir otra vez que hacía algo que había hecho antes, en mi caso, Ujú. empezar a escribir música y se ve un poco reflejado en el vídeo. El videoclip es este tipo que sale de la ciudad, simbólicamente va o metafóricamente va a un desierto y destierra un poco las raíces de lo que está compuesto. En mi caso, la música, que fue la que me formó desde muy pequeño, y va y desentierra esta guitarra y y regresa a la ciudad, que creo que fue que creo que yo finalmente que fue lo que yo hice, ¿no? Con esta Claro. canción. ¿Y cuántas canciones más o menos hay en el álbum? Bueno, más o menos no, ¿cuántas hay? Hay 9 canciones, hay 6 temas totalmente nuevos, y hay 3 versiones distintas de esas canciones. Ujú. Hay una versión más extendida de un par de ellas y también de una canción
que se llama Dos de Tres. Hay una versión que la he convertido también en un dúo con una cantante muy famosa que hay en el Perú que se llama Daniela Darcourt. Ah, bien, te iba a preguntar a ver si tenía participación en el álbum de personas famosas dentro del medio de la industria, ¿no? Pues mira, los músicos son muy famosos. Claro, los músicos usualmente son como los héroes desconocidos, Sí. pero sí, mira, en la batería está Greg Bisognet, que es un artista que tiene casi 50 años de carrera y que toca, es el baterista de Ringo Starr, es el baterista de muchísimas bandas. Eh, Luego está James Harren en la guitarra, que ha tocado 10 años con Madonna, y entonces es músicos que me han acompañado, que han acompañado muchos artistas y que están muy bien acreditados, ¿no? Wow, súper bien, súper bien. Y háblame un poquito más del tema de déjà vu, que nos contaste recién que fue como un déjà vu el hecho de volver a la música nuevamente, ¿verdad? Ujú. ¿Estuviste mucho tiempo Pues, ausente? de la música. Sí, Sí, desde el álbum anterior, pues el álbum anterior, el último álbum que escribí, que edité con canciones totalmente originales habían sido casi 20 años antes, fue en el año 2003. Y, y luego hice una pausa y me dediqué a ser actor de tiempo completo, sin pensar que la pausa iba a ser tan larga. claro. En el año 2016 hice un álbum un poco como de recopilación, hice como un grandes éxitos, Ujú, pero de canciones reversionadas, en versiones distintas, pero fue solamente un experimento, pero no fue un álbum que yo sintiera la necesidad de escribir y al cual dedicarle promoción y dedicarme a hacer una gira. Y este sí, el déjà vu, probablemente ese fue el sentimiento cuando empecé, cuando escribí la primera canción, fue lo que sentí. Dije, yo he hecho esto antes y además yo recuerdo que este es un lugar en el cual me siento cómodo. claro. Esto es un déjà vu de un placer que yo he tenido toda la vida. Y entonces en base a eso empecé a escribir canciones y fue la primera que escribí y fue la primera que lancé, ¿no? Muy bien, me encanta. Y bueno, ahora para finalizar, ¿nos podrías dar todas las plataformas donde te pueden ver, donde te pueden escuchar nuestros queridos oyentes de CTV El Plumero? Pues el álbum está en todas las plataformas digitales. Está ya sea en Spotify, o en iTunes, o en Deezer, o en Tidal, o en Claro Música. Y hay varias más. Está en todas las plataformas digitales. Y los videoclips están en YouTube, están todos. Eh, Están todos, desde Deja Vu, desde el primero, está el de los siguientes sencillos que han sido Me Gustas Como Antes, el de 2 de Sí, 3, He Vuelto a Casa y el último que ha acompañado la salida del álbum hace muy pocas semanas, que es el de Nada Igual, que además ha sido filmado en vivo en esta última gira, ¿no? Entonces invito a todo el mundo a que vean, encuentren todas las canciones ahí también. muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Cristian, por esta entrevista. Te mando un Un saludo y un placer. abrazo muy fuerte y seguramente nos vamos a ver pronto. Claro que sí, seguramente nos veremos en persona ya pronto. Un abrazo Muy grande bien, y saludos gracias. a todo el público de Plumero. Abrazo Gracias. gigante. Adiós.